portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Hoy estamos en contacto con Dalí Ángel, coordinadora de la Unidad de Juventud del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC, y esto es porque en estos días, esta semana, tendrá lugar justamente un informe sobre juventudes indígenas por igualdad, inclusión y no discriminación. Dalí, muchas gracias por acompañarnos en esta instancia y compartir con nosotros esta jornada que tendrá lugar en esta semana y que supongo que tiene una gran significación, porque cuando hemos hablado de la problemática de los pueblos indígenas, siempre ha surgido el tema de la juventud. Y en ese sentido es que, bueno, te convocábamos en esta jornada para que nos contaras un poco cuál es la temática de esta jornada entonces. Sí, muchas gracias por el espacio para poder compartir el trabajo que estamos llevando a cabo desde el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC, en coordinación con la Oficina Regional de UNFPA, de Fondo de Población y Desarrollo de Naciones Unidas, y la Red de Jóvenes Indígenas de América Latina y el Caribe. Nosotros consideramos muy importante que en el marco del Internacional de los Derechos Humanos, donde se va a hablar, donde el tema es inclusión, equidad, no discriminación, consideramos importante que en esa fecha podemos presentar los avances preliminares de un informe que nos encontramos realizando desde el Observatorio de Pueblos Indígenas del FILAC y la Unidad de Juventud sobre la situación de las juventudes indígenas en el contexto actual y vinculado al tema de la existencia o no existencia de políticas públicas y programas referidos a ellos. Si me lo permiten, para nosotros es importante hablar de juventudes indígenas, hablándolo desde la diversidad, no como un sector homogéneo, porque como sabemos, las juventudes indígenas, dependiendo del pueblo indígena, del contexto geográfico en el que te desarrollas, son tus características y particularidades. Entonces, hablamos de juventudes indígenas. También algo muy importante que queremos mencionar y queremos enfatizar en el informe que nos encontramos elaborando y también en el marco del evento es que aún se está trabajando y aún se está desarrollando la conceptualización del ser joven indígena. O sea, el ser joven indígena no solo se marca en características fisiológicas y biológicas, ¿no? Desde un rango etario, desde ciertas características hormonales, ¿no? O características hormonales que empiezan a aparecer, sino en el tema de juventudes indígenas tiene mucho que ver la comunidad indígena, el pueblo indígena en el que uno crece. Puedes tú tener más de 30 años, pero la comunidad todavía te considera joven porque no has asumido ciertos cargos, ciertos roles comunitarios, ciertos servicios comunitarios. Entonces, el ser joven indígena no necesariamente se enmarca en estas características o en estas conceptualizaciones que algunos organismos internacionales, agencias de Naciones Unidas han definido el ser joven. Entonces yo creo que eso es muy importante, uno. Dos, las juventudes indígenas, a diferencia de otro movimiento de jóvenes, no se desvinculan de los derechos colectivos de sus pueblos. ¿A qué me refiero con esto? De que las juventudes indígenas forman parte de una colectividad, no forman parte de un individuo. Las juventudes indígenas traen las demandas históricas de sus pueblos que tienen que ver con tierra, territorio, derechos humanos, pero también las juventudes indígenas ponen sobre la mesa nuevos temas como por ejemplo los derechos sexuales y reproductivos, que antes en las comunidades indígenas no se hablaban, pero ahora son las nuevas generaciones que lo están poniendo sobre la mesa. Las juventudes indígenas tienen esa capacidad de formar parte de un pueblo indígena, conservando su identidad, pero también las juventudes indígenas forman parte de un mundo globalizado, capitalista, pero que han podido poner a dialogar estos dos mundos, ¿no? Entonces vemos a jóvenes indígenas haciendo hip hop en quechua, haciendo hip hop en zapoteco, y de qué manera ellas y ellos revitalizan la identidad utilizando nuevas tecnologías. O sea, vemos a jóvenes haciendo apps para recuperar la lengua indígena, o sea, revitalizan su identidad,
recuperan su identidad, pero también hacen uso de las nuevas tecnologías. Entonces, en ese contexto, nosotros desde el FILAC estamos desarrollando este informe sobre la situación de las juventudes indígenas a nivel América Latina y el Caribe y en el contexto de COVID-19, cómo se encuentran las juventudes indígenas, cuáles son las políticas públicas, los programas enfocados a las juventudes indígenas existentes a nivel América Latina y el Caribe, o sea, que es toda la información, investigación que vamos a hacer, que vamos a sistematizar, cuáles son los datos estadísticos que hay, o sea, no me atrevo a decir que no hay datos estadísticos sobre la situación de las juventudes indígenas en América Latina y el Caribe. Hay, algunos países han hecho, pero todavía sigue habiendo un gran desafío para que a nivel América Latina tengamos datos estadísticos por rango etario y por origen étnico. Entonces, eso es por un lado lo que tiene el informe. Y por otro lado, muy importante es las voces de las juventudes indígenas. Nosotros en este informe estamos haciendo una serie de entrevistas para escuchar a las juventudes indígenas, sus demandas, sus recomendaciones, qué recomiendan a los estados para solucionar las problemáticas actuales que tienen. Entonces, en ese contexto es que estamos organizando este foro que vamos a llevar a cabo el día 9 de diciembre a las 9 de la mañana hora de Bolivia, donde vamos a presentar los principales avances de este informe y ya di como un panorama general, ¿no?, de lo que va a contener este informe, pero sobre todo consideramos importante que en este día invitemos a los estados, a los organismos internacionales a que presten atención a este sector, y algo que hemos dialogado con las juventudes es que mucho se dice que son el futuro, ¿no? O sea, las juventudes son, y nosotros consideramos son ahora y el hoy. Tenemos que escuchar a las juventudes indígenas hoy si queremos transformar el futuro. Entonces, ese es nuestro mensaje que queremos dar el día 9 de diciembre. Dalí, tú contabas que, bueno, las juventudes, como tú precisabas al comienzo, están en una especie de mixtura cultural tratando de que con las herramientas que hay hoy se puedan recuperar algunos aspectos, como por ejemplo en el idioma, en el lenguaje, en los dialectos. Y eso es tomado de buena forma por las comunidades, los más veteranos de las comunidades, o también como en el mundo occidental, digamos, hay resistencias en ese sentido. Algo importante, un elemento importante a considerar dentro de bueno, yo soy indígena también de Oaxaca, México, eh, y algo que se fomenta mucho al interno de las comunidades es el diálogo intergeneracional. O sea, de qué manera tú te pones a dialogar con los mayores y de qué manera los mayores se ponen a dialogar contigo, ¿no? Como un proceso de desaprendizaje, porque el hecho de que sean mayores no quiere decir que no tengan que seguir aprendiendo o desaprendiendo. Entonces, algo que han fomentado las juventudes indígenas es este diálogo intergeneracional, este aprender y desaprender dentro de sus comunidades y no perder el vínculo. Yo creo que algo muy importante con los jóvenes indígenas es que hay muchos jóvenes indígenas en contextos urbanos, ¿verdad? Pero no pierden este vínculo comunitario, no pierden este vínculo con sus comunidades. O sea, las juventudes indígenas tienen una agenda específica, por ejemplo, ahora el uso de nuevas tecnologías, ¿no?, para la información y cómo ellos lo van utilizando. Pero si nos damos cuenta, tienen que ver con la revitalización de la identidad, con los derechos de la identidad de los pueblos indígenas. Entonces, su agenda de las juventudes indígenas no se desvincula de la agenda colectiva de los pueblos indígenas, y yo creo que esa es una gran ventaja. Claro, no podemos idealizar a los pueblos indígenas porque sí hay algunas como alguna cerrazón, ¿no? Yo pongo, por ejemplo, a mi abuelito, ¿no?, que se cerraba cuando una vez yo me hice unas rastas y decía, esto no es propio del pueblo, ¿no? Pero yo creo que es un diálogo y es una deconstrucción que se tiene que ir haciendo y que tiene que partir de los propios jóvenes indígenas. Los propios jóvenes indígenas son los que tienen que ir fomentando este diálogo desde el interior de sus comunidades y desde el interior de sus familias. Así que yo creo que es un proceso que tiene que ir caminando, es un proceso que tiene que ir avanzando, pero tiene que haber este diálogo intergeneracional, y este diálogo intergeneracional se tiene que ir promoviendo. Se tiene que ir promoviendo incluso en las políticas públicas que lleven a cabo los estados. Tienen que incluir el diálogo intergeneracional. No podemos solo enfocarnos en las juventudes indígenas si no incluimos a los mayores, porque entonces sí se va a dar esta ruptura, ¿no? Que puede haber.
¿Y qué pasa con el tema de la música, por ejemplo? Porque las generaciones jóvenes tienden a tener nuevas inquietudes también desde el punto de vista musical. Y las comunidades tienen o vienen trayendo a lo largo de los años un historial también en ese sentido. ¿Qué pasa allí? ¿Hay también un conflicto? No, yo no veo que haya un conflicto, yo al contrario, yo veo que antes, voy a poner de ejemplo mi comunidad, que hay una banda tradicional autóctona de música de la comunidad y que esta banda va y toca en las fiestas, toca en los velorios, por ejemplo, cuando hay un muerto y es un servicio a la comunidad. La banda no cobra en la comunidad porque es un servicio que tiene que dar al interno de la comunidad. Y ahora los jóvenes lo que están haciendo es sacar esa música al exterior. O sea, ya no solo se queda encerrada dentro de la comunidad, sino ahora vemos jóvenes indígenas. Está, por ejemplo, Sara Curuchich de Guatemala, que hace música en su lengua indígena y cuenta las historias de su pueblo en la lengua indígena, lo saca a la comunidad, lo saca de la comunidad, lo comparte con otras personas, tanto en español como en lengua indígena, para que conozcan las historias de los pueblos y las historias de resistencia de los pueblos. Y eso gusta a los mayores, gusta escuchar que las nuevas generaciones están compartiendo su música en lengua indígena, la están sacando al exterior, porque más allá de la música son historias de resistencia. Son historias de resistencia que cuentan las nuevas generaciones a través de la música. Son historias de resistencia sobre racismo, sobre discriminación, contándole al mundo exterior, no nos discriminen, queremos seguir fortaleciendo nuestra identidad y nuestros conocimientos cuentan. Por ejemplo, hay un grupo que se llama Los Nin, que cantan hip hop en quechua, y si no me equivoco son de Otavalo, de Ecuador, que también hemos ido trabajando con ellos, y las letras de sus canciones son en quechua y en español. ¿Y qué cuentan en quechua y en español? La historia de resistencia que están llevando sus pueblos, la historia de resistencia ante el despojo territorial. Y si a veces nos ponemos a escuchar las letras de las canciones, a veces no son para la gente del pueblo, son para la gente de fuera, para que escuchen y aprendan de las historias de sus pueblos. Entonces, yo no he visto así como en alguna inquietud que haya al interno de las comunidades. Hasta ahora puede haber, pero yo solo me atrevo a contar de lo que sé, ¿verdad? Entonces, yo sí he visto, he escuchado que muchas veces la música y la historia es para contar luchas de resistencia, historias de resistencia y decir, aquí estamos, seguimos vigentes a pesar de todo el contexto complicado que hay a nivel regional y mundial. Dalí, te propongo cerrar por aquí con una invitación, porque quería saber cómo se puede participar, cómo comunidades jóvenes podrían participar de este evento, y decía el compromiso de volver a conversar una vez transcurrido este evento para ver, bueno, qué pasó allí, cuáles son las conclusiones que se extraen del mismo. Claro, claro, por supuesto que sí. Este primer informe que estamos llevando a cabo nosotros desde el FILAC no se cierra ahí. Lo que queremos hacer es tener una línea base para conocer la situación actual de las juventudes indígenas en el contexto de COVID-19, conocer cuáles son las propuestas de las juventudes indígenas, como lo había dicho en un principio, cómo está la situación en tema legislativo y de políticas públicas a nivel regional, pero queremos dar el siguiente paso. El otro año lo que queremos es poder tener a representantes gubernamentales, tomadores de decisiones y decir, este es el contexto actual, ahora, ¿qué vamos a hacer? Como dicen muchos de los jóvenes a los que hemos entrevistado, no queremos que se archive como un documento más en una biblioteca, lo que queremos son acciones concretas. Entonces, ¿cómo aterrizamos en acciones concretas los estados, los organismos internacionales para poder ir avanzando en la defensa de los derechos de las juventudes indígenas? Dalí, muchísimas gracias. Entonces, nos reencontramos después. Muchas gracias.